La madrugada fallecía la histórica militante del Partido Comunista Anita Sirgo a los 93 años. Sindicalistas, dirigentes políticos y sociedad civil destacan su defensa de las libertades y su papel durante la huelgona de los mineros de 1962. Ya saben que la capilla ardiente está instalada en la sede de Comisiones Obreras del Nalón. Entre quienes han pasado por allí se encontraba la secretaria general del sindicato en la comarca del Nalón, Esther Barbón. Se nos fue un referente. Un referente para las comisiones obreras, para la gente de izquierdas y para las organizaciones de izquierdas en general, y sobre todo un referente para las mujeres. Era una de las personas que llevó la lucha de las mujeres hasta su último aliento. Gracias a ella pudimos conocer esa lucha, en muchos casos invisible, que llevaron a cabo todas esas mujeres que durante los huelgones del 62 acompañaron a sus maridos, a los mineros. Por ella y gracias a ella estamos hoy muchas aquí. El próximo 20 de enero, Anita Sirgo iba a cumplir 94 años. En los últimos días había recibido numerosos homenajes, como el del año pasado en Langreo, cuando se descubrió una placa en el Centro Social del Hada, que ahora lleva su nombre, y que estará para siempre vinculado a la lucha política y sindical contra el régimen franquista que la encarceló, la rapó y la torturó. Y entonces a cortar el pelo no lo cortaban con unas tijeras. Lo cortaban con una navaja de esas largas que eres de los hombres, de cortar aquello, ¿no? Era así de larga. Y entonces al cortar el pelo, yo me levantaba la silla para arriba, porque aquello no era cortar, aquello era arrancarlo. Era la voz de Anita Sirgo en el documental Golpe a Golpe de Alejandro Zapico, en el que hablaba de la represión franquista durante los 60 en las grandes huelgas mineras de Asturias. Emblema de la lucha obrera y antifascista, su militancia empezó en la infancia, con su padre huido al monte tras la guerra y su madre presa en la cárcel de Arnao, en Figueras. Lo recordaba también para RPA el historiador de la Universidad de Oviedo, Rubén Vega, experto, como saben, en movimiento obrero y en memoria de la represión. Que la militancia de ella viene casi de nacimiento. Ella ni siquiera fue a la escuela, porque, claro, padre no tenía. O sea, bueno, el padre estaba en el monte, violó una sola vez que ella recuerde con consciencia después de la guerra. Aprendió a leer y a escribir después de mayor en el exilio. Y en esa infancia ya hizo de enlace para Fugaos. Con 9 o 10 años, ella contábalo siempre, llevaba una banasta, me parece que lo llamaba ella, con grana de hierba, y debajo iba la comida que ellos dejaban en algún sitio y tal, o estaba alerta para avisar si veía venir a la Guardia Civil o esto. El nombre de Anita Sirgo también está unido al de su compañera Tina Pérez, cuando por su lucha durante las huelgas mineras de Asturias en los años 60 sufrieron torturas. El momento en el que ella se convierte en un personaje de relevancia, el nombre de ella, ligado al de Tina, se convierte en figuras no solo de repercusión nacional, sino también internacional, y el 63, no ya la huelgona del 62, sino la del año siguiente, porque ya cuando son torturadas y rapaes, tanto ella como Tina. Y eso figura en un manifiesto de intelectuales denunciando las torturas en Asturias, y eso circula por medio mundo. Por una de esas torturas, Anita Sirgo quedó sorda del oído izquierdo. La persecución del régimen franquista la llevó a exiliarse en París, donde estuvo 2 años. En 1966 volvió a Asturias, donde fue detenida y apresada por causas militares. Desde entonces nunca abandonó la lucha. Defiende el profesor Rubén Vega, que la reivindica como una figura excepcional. De Anita Ye, de estos militantes que describía Bertolt Brecht, los que luchan toda la vida, pues Anita desde la infancia hasta el último aliento, hasta estos 2 últimos años que ya no podía caminar. El último acto público en el que estuvo, que fue cuando descubrieron una placa con el nombre de ella en el centro social de Hada, del barrio en el que vivió casi toda la vida, lo que hizo fue llamar a la lucha, decirnos que había que luchar, que iba a venir una muy gorda. El personaje extraordinario y la persona también. El coordinador de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, define precisamente a Anita Sirgo como una luchadora incansable. Le escuchamos. Una persona totalmente comprometida con la lucha política, con la lucha social, con la lucha sindical, siempre en pos de las mejoras de las condiciones de la clase trabajadora, siempre luchando por la democracia. Una trabajadora infatigable e incansable,
una mujer que antes de que en este país se hablara de feminismo, ella ya lo era, y una persona yo creo que entrañable, que ha dejado una huella imborrable en la izquierda asturiana y más en concreto en su organización, en Izquierda Unida, en la que seguirá siempre presente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y también en nuestras acciones. Vamos a cerrar este recorrido por la trayectoria vital de Anita Sirgo charlando con el secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, con José Manuel Zapico, a quien ya saludamos. Zapico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo hablábamos ayer con tu compañera Esther Barbón, lo volvemos a decir hoy. Anita Sirgo, todo un referente. Sí, hablar de Anita Sirgo es hablar de mujeres en mayúscula. Son palabras llenas de cariño, de sentimiento hacia una mujer muy grande, muy valiente, con mucho coraje, muchísima dignidad, y que representa como pocas a esa generación de mujeres que dieron toda su vida a la causa más noble, que es esa de tratar de transformar la sociedad para que las generaciones que venimos detrás podamos vivir mejor. Tiene nombre propio, pero como a ella le gustaría que dijésemos, ella solo representa a muchas otras mujeres, a Nieves Ríos, a Maruja Ramos, que hoy también despedimos, a Celestina Marrón, a Tina la de la Juétara, mujeres muy valientes que en plena dictadura, cuando el fascismo les había escrito unas líneas, un proyecto de vida subordinado a los hombres, siempre apartadas, invisibilizadas, pues ellas tuvieron voz propia, dieron la cara y lideraron el movimiento obrero. Y no solo en dictadura, mucho más allá también en democracia, hasta el último aliento, hasta los últimos días de su vida, pues en primera línea, defendiendo derechos e igualdad para todos y todas. Claro, con esa honestidad que dignifica a las grandes personas, ¿no? Desde luego, yo creo que son mujeres ejemplo, son mujeres semilla, son mujeres que desde el cariño y los cuidados sacaron a la familia adelante, pero también se rebelaron y exigieron esa igualdad entre hombres y mujeres, y por lo tanto son mujeres a las que le debemos tantísimo que yo creo que no hay vida suficiente para agradecerles todo lo que han hecho. Yo pienso mucho en estos días, porque es verdad que se nos está yendo una generación irrepetible, pues en esas fotos en blanco y negro que tenemos todos en casa, mi madre las tiene en una caja de cartón de zapatos, que de pobreza, ¿no?, de miseria, de gente que no tenía agua en casa y había que ir a lavar el río, en los mejor de los casos al lavadero, gente que no tenía calzado para andar por escaleras llenas de barro, que no podían ir a la escuela y si apenas podían aprender las 4 reglas y había que llevar el carbón de casa para calentar un poco aquella escuela, si se podía llamar así. La generación de la fame. Y sí. Mira qué país levantaron. Qué país levantaron que a base de pelear, yo creo que nuestros huelgues levantaron un país infinitamente mejor que poco, a lo mejor cuando estaban peleando por lo más básico, ¿no?, por que hubiese cristales en los vestuarios de la mina, que hubiese agua caliente para poder ducharse, que tuviesen que llegar a casa y tener ropa para poder mudarse y al día siguiente ir a trabajar otra vez y no ellos daba tiempo ni a secar la ropa en la cocina de carbón, y sus nietos y nietas, pues joder, pudimos ir a la universidad, pudimos tener una vivienda que nos impresionante si pensamos un poco lo que estos compañeros y compañeros sacaron adelante 40 años en este país. Desde luego. ¿Y el precio que pagaron por ello? Pues sí, tortura, represión, exilio, destierros, palices, mucha gente todavía en les cunetes sin reconocer. Anita misma, pues, tiene ese dolor clavado buscando toda la vida a su padre, ¿no?, en una cuneta, y no lo encontró, no sabe dónde está enterrado. Pero yo quiero quedarme con que hoy recordamos sus nombres y afortunadamente los nombres de sus torturadores y de esos representantes de ese fascismo, bueno, sabemos los historiadores, pero la gente común
sabemos que existió, pero a esa gente no se le recuerda porque no aportaron nada a esta sociedad. Fueron amnistiados en algunos casos. Sí, así es. Así es. Pero bueno, la sociedad no olvidamos esos hechos. Seguimos exigiendo reparación y justicia. Anita misma, junto con Faustino Sánchez, con Vicente Gutiérrez Solís o Gerardo Iglesias, tienen esa querella interpuesta en Argentina contra los torturadores, y seguimos peleando para que paguen, para que se reconozca el mal que hicieron a esta sociedad, sobre todo con la idea de que no se repita, que Anita siempre nos decía eso, no podemos olvidar, pero con ese espíritu de concordia, para que no se repita esas cuestiones, pero sobre todo tenemos que poner en valor a la gente que está en la parte buena de la historia, como Anita. Claro. Una cosa más, Zapico, porque qué fatal coincidencia, ¿no? Que ayer fallecía también Maruja Ramos. Creo que vas a estar también con la familia en el tanatorio. Maruja Ramos, para quien no lo sepa, era la viuda de Félix Alberdi Gómez, más conocido como el Felichu, ejemplo también de una pareja, Maruja y Felichu, totalmente comprometida, ¿no? con los trabajadores, con la clase obrera, con las cuencas, con el territorio en el que vivían, ¿no? Sí, Maruja la de Felichu o Felichu el de Maruja, sí. Porque desde luego fueron dos camaradas también muy destacables en toda la lucha por las libertades y por la democracia. Recuerdo que Felichu, cuando estaba preso y escribía Maruja en cartas de amor que pude leer cuando hicimos la candidatura de Felichu para que fuese nombrado, se le diese la medalla Mérito en el Trabajo, como así fue en el 2011, creo recordar, pues en esas cartas de amor también decía que dedicaría toda su vida a la causa de las libertades y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque la solidaridad que en aquel momento él estaba recibiendo estando preso permitía mantener a su familia con un plato de cocido caliente. Sí. Y así lo hicieron. Personas de palabra que agradecieron aquella solidaridad que en aquel momento recibieron, pues dedicando su vida a la causa de los más vulnerables de los trabajadores y trabajadoras. Y hoy, pues tristemente también despedimos a Maruja. Y qué coincidencias tiene la vida, porque alguna compañera me decía, parece que quedaron países juntos a la vez, como quedaron tantas veces de madrugada para salir a defender la democracia y los derechos de los trabajadores en piquetes, repartiendo hortavillas, prensa clandestina. Pues parece que quedaron otra vez. Sí. Desde luego. Bueno, que la tierra le sea leve a Anita y a Maruja. Lo dejamos aquí, José Manuel Zapico, muchas gracias. No, gracias a vosotros, a la Radio Pública.